Hola, ¿qué tal? Esto es Desde Lacan hacia Freud y les damos la bienvenida a la segunda temporada del video podcast. Para quienes no han tenido la oportunidad de escucharnos, les contaré rápidamente quiénes somos y qué hacemos. Lecturas desde Lacan hacia Freud es uno de los 12 espacios de lecturas fundamentales de psicoanálisis, actividad declarada a la nueva Escuela Lacaniana Sección Medellín desde el año 2020. Tomamos por caso un tema actual, un fenómeno que nos interroga, una noticia, personajes antiguos o actuales, una obra de arte o simplemente un texto. Lo leemos y hacemos el análisis a la luz de algunas referencias de Lacan al respecto. Luego vamos a Freud porque en general Lacan mismo nos remite en esas referencias a textos freudianos, orientando nuestra lectura desde los tres registros real, simbólico e imaginario. En Lecturas desde Lacan participan Ana Victoria Saldarriaga, miembro de la ANEL Medellín y de la AMP, Marcela Ospina, asociada a la ANEL Medellín, Sebastián Amador y quien les habla, Felipe Bedoya, amigos de la sección. Si quieres saber más sobre quiénes somos, qué son lecturas fundamentales y cómo leemos, pues te invito a que consultes en nuestra página web www.lecturasfundamentalesdepsicoanálisis.com. Desde este año 2022 estamos realizando nuestras lecturas en la modalidad de video podcast. El primero, No hay relación sexual, aporte al tema de sexualidades, fue propuesto por Marcela Ospina. Sus 6 capítulos también están disponibles en nuestra página web y pueden escucharlo en el enlace que aparece en el encabezado de este video podcast. Este segundo fue propuesto por Ana Victoria y para su realización contaremos con la participación de Satria Vallejo, también amiga de la sección Medellín y quien hace parte del grupo de lecturas desde Freud hacia Lacan, el otro espacio de lecturas fundamentales. Quiero empezar por leer el afiche de invitación que trae una variación en el nombre de nuestro espacio. Dice: Desde Lacan hacia Freud, pasando por Champollion. «200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta». Ana, algunos se preguntarán, ¿por qué Champollion? Cuéntanos un poco. Sí, ocurre que leyendo a Lacan nos encontramos a veces con referencias que nos llevan a nombres o hechos de los que se celebra algún aniversario. El año pasado, por ejemplo, recordamos los 700 años de la muerte de Dante Alighieri y aprovechamos para recrearnos y aprender con la lectura de fragmentos de la Divina Comedia. Además de comentarlo en algunas lecturas desde Freud, también quedaron 2 videos dedicados exclusivamente a las referencias de Lacan al poeta italiano. Los pueden encontrar en el YouTube de Medios de la ANEL Medellín o en nuestra página web. Marcela, recordanos porfa cuáles son. Sí, claro. En Lecturas desde Lacan de julio del año pasado tenemos De amor, lingüística y lingüistería en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y luego en Piezas Sueltas, en noviembre, una actividad de biblioteca de la ANEL Sección Medellín, está Lacan, lector de Dante. Así, dentro de las conmemoraciones de este 2022, han llegado 2 a nuestras lecturas. Los 400 años del nacimiento de Molière, que estamos recordando en las lecturas desde Freud, y este al que queremos dedicar una serie de 5 videopodcasts, los 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta por Champollion. Y cuéntanos, ¿por qué no pasar por alto esta celebración? Pues Felipe, porque en un trabajo de cartel me di cuenta no solo del aniversario de la piedra Rosetta, sino también de la importancia que Lacan le da a la lectura de los jeroglíficos en la formación del analista. Y puesto que fue el 14 de septiembre de 1822 que Champollion dio con la clave de su desciframiento,
Se me ocurrió que este mes de septiembre era una buena ocasión para leer algunas referencias que nos recuerdan las relaciones siempre actuales entre los jeroglíficos y el psicoanálisis. Espero demostrar por qué son actuales. Así que lo propuse al grupo de lecturas y nos animamos a realizar esta serie de videopodcasts al respecto, uno por cada semana de septiembre. Tienen los siguientes títulos. Yo puedo leerlos. Bueno, el 2 de septiembre, desde Lacan, los jeroglíficos y la formación del analista. El 9 de septiembre, ¿cómo se lee un jeroglífico? El deseo de Champollion. El 16 de septiembre, Lacan sobre los jeroglíficos y el psicoanálisis. El 23 de septiembre, hacia Freud, del trabajo del sueño y las escrituras antiguas. Y el 30 de septiembre, de los jeroglíficos y la escritura china en psicoanálisis. Entonces, este podcast sobre los jeroglíficos y el psicoanálisis pues va a estar genial. Ya mismo me pregunto qué aprendió el psicoanálisis de los jeroglíficos egipcios. ¿Y cómo y por qué llega el psicoanálisis a los jeroglíficos egipcios y la escritura china? ¿O qué nos enseña la lectura de los jeroglíficos? ¿Y cómo se lee un jeroglífico? Eso, buenas preguntas. Veremos cómo darle respuesta a algunas de ellas. Entonces los invitamos a seguirnos durante estos 5 episodios sobre los jeroglíficos y el psicoanálisis a 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta. Nos encantará, por supuesto, recibir sus preguntas, comentarios o dudas. Empecemos entonces con el primer título de la serie, Desde Lacan, los jeroglíficos y la formación del analista. Adelante, Ana. Gracias, Felipe. Sí, es que a lo largo de su enseñanza, Lacan sugiere a quien quiere ser analista diversas cosas, por ejemplo, entre comillas, hacer palabras cruzadas, es decir, crucigramas o sopas de letras. Pero el que más me sorprendió, pues no es tan común, es el que vincula los jeroglíficos con la formación psicoanalítica. Ustedes se imaginan, es decir, que si alguien quiere ser analista, le serviría mucho saber cómo se lee un jeroglífico. Efectivamente, se trata del capítulo 13 del seminario 3. La noche anterior, el 20 de marzo de 1956, Lacan había dado una conferencia en la que suponemos que estuvieron presentes algunos de los asistentes a esta lección de su seminario, pues él se dirige a ellos en estos términos. En este punto le cedo la palabra a Marcela, quien va a encargarse de leernos las citas textuales. Así que, Marcela. ¿Cuál es el sentido de mi conferencia de ayer sobre la formación del analista? Que lo esencial consiste en distinguir cuidadosamente el simbolismo, propiamente hablando, es decir, el simbolismo en tanto que estructurado en el lenguaje, aquel en el cual nosotros nos entendemos aquí, del simbolismo natural. Lo resumo en una fórmula. Leer en la borra del café no es lo mismo que leer en los jeroglíficos. Gracias, Marcela. Vamos despacio entonces y desglosemos las dos clases de simbolismo a las que se está refiriendo Lacan. Tenemos entonces de un lado el simbolismo natural, cuyo ejemplo es leer en la borra del café o en el cigarrillo o en la hoja de té, etc. Y tenemos lo que él llama el simbolismo propiamente hablando, cuyo ejemplo es leer en los jeroglíficos. Preguntémonos entonces de qué se trata este simbolismo propiamente hablando. Él mismo lo va a decir, ¿cierto? Se trata del simbolismo en tanto que estructurado en el lenguaje, es decir, aquel en el cual nosotros, los psicoanalistas o los interesados en el psicoanálisis, nos entendemos aquí. El estructurado en el lenguaje. Ok. Y continúa aclarando que, dada la composición del auditorio, es decir, muchos postfreudianos, había que hacerles viva la diferencia
entre significante y significado. Para ello, dice que en esa conferencia de la noche, por ejemplo, recordó que, Marcela, la práctica fascina la atención de los analistas sobre las formas imaginarias tan seductoras, la significación imaginaria del mundo subjetivo, mientras que de lo que se trata es fundamentalmente de saber aquello que organiza ese mundo y permite desplazarlo. Es eso justamente lo que interesó a Freud. Es decir, que en la práctica analítica tenemos entonces dos aspectos. Uno, lo que fascina la atención de los analistas postfreudianos, el significado. Y dos, lo que interesó a Freud, es decir, aquello que se trata fundamentalmente de saber y que es el significante. Ahora, no nos excluimos, por ser lacanianos, no nos excluimos de esa captura del significado, es decir, de esas formas imaginarias tan seductoras como lo explica Lacan y que constituyen la significación imaginaria del mundo subjetivo, los dramas, las historias, todo eso que se pone en primer plano en el relato de un analizante y que tiene el peligro de capturarnos. Pero nosotros tenemos que ir a aquello, a buscar aquello que organiza ese mundo subjetivo y permite desplazarlo, es decir, el significante. Fíjense que él no dice lo simbólico, para que no confundamos significante y simbólico, que si bien hay alguna relación entre ellos, no es lo mismo. Es decir, el mundo subjetivo de un sujeto, no importa la redundancia, que nos quede claro, está constituido por significantes y por significados. Los significantes organizan y determinan el mundo subjetivo en general y permiten desplazarlo. Y el significado está constituido por las formas imaginarias que están determinadas por los significantes y que constituyen la significación imaginaria de ese mundo subjetivo. Así que, justamente si los significantes son del orden de lo inconsciente, es porque siempre están en un segundo plano, por decirlo de alguna manera. No los percibimos a simple oído, por decirlo de alguna manera. Hay que afinar el oído para poder estar atentos a eso que realmente interesó a Freud y que es lo que interesa en el psicoanálisis. Aquí vemos entonces ese retorno a Freud que marca la diferencia entre la enseñanza de Lacan y la de los postfreudianos de la IPA. Lacan termina este párrafo sobre la primera parte de su conferencia con estas palabras. He marcado que la dinámica de los fenómenos del campo analítico está ligado a la duplicidad que resulta de la distinción del significante y del significado. Releamos, pero en esta ocasión distinguiendo la enunciación del enunciado. En la enunciación, Lacan nos dice, he marcado que, y en el enunciado es eso que ha marcado. ¿Qué ha marcado? Que la dinámica de los fenómenos del campo analítico está ligada a la duplicidad que resulta de la distinción del significante y del significado. Vamos por parte entonces. Quizás nos sobre recordar lo que es la enunciación y el enunciado, sobre todo en términos de que la enunciación es uno de esos elementos que pasan siempre desapercibidos y que pueden y que son fundamentales en términos de la escucha analítica. En la lectura generalmente se pasa por alto la enunciación de Lacan. Nosotros en las lecturas fundamentales hemos querido rescatar esa enunciación porque pensamos que va que marca, para utilizar el mismo término que él, que está determinando de alguna manera los enunciados o contenidos que nos está transmitiendo en cada uno de sus seminarios, de acuerdo con el momento de su enseñanza. Entonces, empecemos por releer bien esta enunciación de él en esta cita.
Entonces, repito, él dice, he marcado que, es decir, yo, la enunciación responde a la pregunta ¿quién habla? Y él nos contesta en primera persona, ¿cierto? Y dice qué es lo que ha hecho. La enunciación y el enunciado son siempre como dos planos que van paralelos, que en algún momento se anudan, pero que siempre se están relevando. En este caso, la enunciación de Lacan está en primer plano, entonces por eso la leemos. Dice, he marcado que yo, Lacan, he marcado algo. Ahora, ¿qué es marcar? ¿Sí? Es como quien marca un animal, un camino, como quien traza una línea roja, ¿cierto? Como quien dice hasta aquí, ¿cierto? Se identifica, distingue un antes y un después con una marca. Dentro de las muchas definiciones de marca que encontré, quisiera poner de presente esta, que me parece que es la que nos interesa. Dice, marcar es hacer reconocible algo entre otros elementos análogos por medio de un signo, una marca material con el objetivo de identificarlo, reencontrarlo o clasificarlo. Entonces, esas son palabras, eso es lo que Lacan de alguna manera está transmitiendo con su enunciación, que él ha marcado algo. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que quiere diferenciar, distinguir y dentro de qué elementos análogos? Pues no sabemos, pero creo que la lectura cuidadosa nos autoriza a concluir que en este caso se trata del psicoanálisis freudiano, ¿cierto? Ese sería el punto de referencia y que está a partir de lo que Lacan va a plantear, se van a dividir las aguas entre ese psicoanálisis freudiano leído por los postfreudianos y el leído por Lacan. Entonces, él va a marcar su diferencia con esa lectura oficial que circulaba en la IPA y que era la que se dejaba seducir por las formas imaginarias. Eso que no es lo más importante, ni que fue que no fue lo más importante en el trabajo de Freud. Entonces, es en esa dirección que está orientando lo que nos va a decir. Entonces vamos a leer ese enunciado, ese algo que él ha marcado en este sentido, o sea, la marca de la que nos va a hablar ha dividido las aguas dentro del psicoanálisis, ha marcado un antes y un después de Lacan. Ahora, ¿qué es eso tan importante, cierto? Veámoslo en el enunciado. Bueno, el enunciado es lo dicho por el enunciador y para identificarlo entonces hacemos la pregunta, ¿qué es lo dicho por el enunciador? En este caso es muy sencillo. Lo que ya hemos leído, la dinámica de los fenómenos del campo analítico está ligada a la duplicidad que resulta de la distinción del significante y del significado. Dicho sea de paso, ese que, ¿sí? el de la pregunta del enunciado, ese que va a ser la palabra que anude enunciado y enunciación. Lacan dice, he marcado que, y la pregunta de nosotros, ¿qué es lo marcado por Lacan? Que la dinámica, etcétera, ¿sí? Entonces, ese que va a ser un punto de anudamiento entre enunciación y enunciado. Si ese que faltara, tendríamos una enunciación aparte, enmarcado, y lo dicho por otro lado, pero es ese que lo que va a permitirle el anudamiento entre los dos elementos. Vamos entonces a examinar ese enunciado. Al leer el enunciado, entonces vamos directamente al verbo principal de la oración. En este caso, el verbo es está ligado, está ligada. Entonces, la pregunta para poder entender sería, ¿qué es lo que está ligado con qué?
Hay pues una X que está ligada a una Y. Empecemos por la X. La dinámica de los fenómenos del campo analítico. Eso es lo que está ligado a Y. ¿Y qué es esa dinámica de los fenómenos del campo analítico? Pues obviamente por la palabra campo, el campo analítico pertenece al campo del lenguaje y es la dinámica que nos encontramos en la práctica analítica, pero no solo de parte de aquello que puede escuchar el analista, ¿sí? Como nos decía antes, es decir, la dimensión del significado o del significante, sino que se trata también de incluir ahí aquellos fenómenos que llegan por parte del analizante. Esa es la dinámica de los fenómenos del campo analítico, es decir, la dinámica de los fenómenos del lenguaje que se sitúan en ese pequeño escenario, en ese pequeño espacio de interlocución entre el analista y el analizante. Y esa dinámica de esos fenómenos, aquello que escuchamos, aquello que interpretamos, está ligado a Y. ¿Qué es esa Y? Está ligado a una duplicidad. Ahora, ¿qué tipo de duplicidad es? Es la que resulta de la distinción del significante y del significado. Ok, pero ¿en qué consiste esa duplicidad? No lo sabemos todavía. Lo que sí tenemos claro es que distinguir el significante del significado va a implicar como resultado una duplicidad, que esa duplicidad está ligado, a esa duplicidad está ligada a aquello que ocurre en el intercambio analítico. Es decir, que esa duplicidad a la que se liga la dinámica de los fenómenos del campo analítico, resultante de la distinción del significante y el significado, va a marcar la diferencia entre la enseñanza de Lacan y la de los postfreudianos, entre la práctica analítica y podríamos decir en nuestra época la práctica psicológica, ¿cierto? En la práctica psicológica o en la psiquiátrica no se ligan los fenómenos del lenguaje, empezando porque si se tienen en cuenta o no. En caso de tenerse en cuenta, no se ligan a esa duplicidad que pueda resultar del significante y del significado. Entonces, como a nosotros sí nos interesa seguir en la línea analítica, la pregunta que nos podemos hacer entonces es esta: ¿cómo aprender a distinguir el significante del significado para poder saber que se genera esa duplicidad a la cual estará ligada lo que se presenta, los fenómenos que se presentan en el trabajo analítico? Entonces, la respuesta que damos es, seguramente hay muchas maneras, pero vamos a escoger esta, que es el ejemplo que nos da Lacan, y es aprendiendo a cómo se leen los jeroglíficos, es decir, desde el simbolismo en tanto que estructurado en el lenguaje. Pero ese será el tema del video podcast siguiente. Y es todo por hoy, pero aquí estaremos muy pronto con el segundo episodio de esta, que es la segunda temporada de Desde Lacan hacia Freud.